La observación sobre lo que está sucediendo aquí en Isaías capítulo 6 es que en el año que murió el rey era un periodo muy difícil nacional. Y en ese año, en ese día, Isaías entra al templo donde estaba la presencia de Dios. Y ahí en ese momento él tuvo una visión donde vio a Dios todopoderoso en un trono exaltado y alto, y vio su bordo que llenaba todo el templo, y vio los serafines, que son ángeles celestiales con 6 alas, rodeándolo, proclamando: santo, santo, santo es el Señor, toda la tierra está llena de su gloria. Y asombrado por la majestad y santidad de Dios, Isaías se da cuenta de una cosa, se da cuenta de su pecado y dice: para mí ya se acabó todo, estoy condenado, soy un hombre con labios impuros. Y después viene un serafín con el carbón y le toca los labios y le dice que sus pecados están perdonados y que su culpa ha sido quitada. Después de esta purificación, Isaías escucha la voz de Dios donde pregunta: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? Sin dudarlo, Isaías responde: aquí estoy, envíame a mí. Y si ves aquí lo que sucedió, es Isaías tuvo un encuentro con Dios. Él tuvo un encuentro en ese templo con Dios sobre esa visión. Y si has tenido un encuentro con Dios, sabes esto: cuando tienes un encuentro con Dios, te das cuenta de dónde faltas, te das cuenta de tu pecado, te das cuenta de tu injusticia, te das cuenta de donde tu vida todavía le falta la rectitud de Dios. Y un encuentro con Dios revela realmente quién eres. Pero te quiero decir esto por mi primer punto: un encuentro con Dios revela tu pecado y su misericordia. Y su misericordia. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Isaías se da cuenta: ay, soy pecador con labios impuros. Pero también ahí es donde descubrió la misericordia de Dios. Y así lo hace el Señor. Por eso, si has estado en la presencia del Señor, te has dado cuenta donde no has estado bien. Eso es la convicción del Espíritu Santo. Por eso no hay que huir la convicción del Espíritu Santo, pero hay que correr hacia la convicción del Espíritu Santo, porque esa convicción produce misericordia por nuestras vidas. Isaías tuvo esa experiencia en ese templo. Y te quiero decir, amigos, que Dios no reveló a su Hijo Jesús solo para darte una salida del infierno, sino para confrontarte por tu pecado y liberarte por algo que te tenía atado, y para lanzarte hacia el propósito que Él puso en tu vida. Hoy reconocemos a nuestros graduados y también reconocemos la transición que está ocurriendo de kinder al primero, de middle school a high school, de high school a la universidad y de la universidad a los otros lugares. Mi transición de joven a adulto fue muy diferente de lo que vimos hoy. Yo he compartido muchas veces que a los 16 años yo estuve en una rehabilitación de drogas, y porque estaba sanándome de mi adicción, no pude terminar mi escuela de la manera normal. Entonces, cuando salí de allí, agarré mi licencia y mi GED el mismo año. ¿Y por qué te digo esto?
Porque nomás yo sé que determina la manera que tú comienzas una temporada, afecta tu camino. Pero no significa que se va a asegurar que tu camino sigue así. Porque ¿quién aquí ha estado transformado por Jesús? Tal vez fuiste como yo, que yo comencé mi camino muy malo, pero por la misericordia y el amor y la bondad de Dios no estoy donde yo merecía, pero estoy aquí hoy en este día con salvación y esperanza en mi corazón. ¿Quién aquí está agradecido que no te dejó el Señor donde comenzaste? Amén. Y para ustedes que tal vez lo comenzaron de una manera correcta, tal vez cayeron y se desviaron y te estás dando cuenta que no estás en el lugar donde deberías estar. Pero esto es lo bellísimo del Evangelio de Jesús. Es cuando tú entregas tu vida a Él, Él hace lo imposible y le da vuelta a la dirección en la que tú ibas en tu vida. La Biblia está llena de ejemplos reales de personas que confiaron en Dios también y fueron enviadas por Él para cumplir su propósito. En el caso de Isaías, ahí lo que acabamos de leer, él está recibiendo su llamado como profeta a la nación de Israel. Y lo que vemos aquí en la Biblia es en el Antiguo Testamento, vemos una palabra repetida, la palabra enviado. Esa palabra en hebreo es shalach. Esa palabra aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento. Pero quiero que me sigan porque la primera vez que esta palabra se menciona es en Génesis capítulo 3 versículo 23. Si se dan cuenta, si han leído su Biblia, si has estado en los caminos del Señor por mucho tiempo, sabes que ahí es donde Él hizo hombre y mujer, Eva y Adán, los hizo en su imagen, les dio la responsabilidad de cuidar el jardín, un jardín muy especial. Ellos tuvieron la oportunidad de darle nombres a los animales y de tener una relación así bien conectada con el Señor. Caminaban con Él cuando el día se ponía refrescante. Así lo conocían, así personalmente andaban con Él. Pero después ellos desobedecieron al Señor y comieron de un fruto que el Señor les dijo específicamente que no lo hagan. Y entonces lo que vemos es que ya no están en ese jardín de Edén. Y si has crecido en la iglesia, tal vez has escuchado que Dios los corrió del jardín de Edén. Pero la verdad es, Él no los corrió del jardín de Edén. Lo que pasó es que la condición en la que ellos entraron en su pecado, ya no podían existir y vivir en ese jardín. Entonces en Génesis capítulo 3 versículo 23, esto es lo que dice. Dice que Adán fue enviado a cultivar la tierra. Y esto me encanta, esto revela la bondad de Dios. Aunque Adán falló, el Señor todavía le dio un propósito de trabajar a Adán para poder glorificarlo a Él. A eso nos enseña qué tan bueno es Dios con nosotros. Aunque nosotros cometemos errores, pecados, el Señor todavía los lidera al propósito. Entonces, si estás aquí en este día, tal vez has pensado, pues yo hice demasiadamente mal. Ya no puedo voltear mi vida, ya no puedo cambiar mi vida, ya no puedo conocer a Dios por todo lo que ha hecho. Te quiero decir que esas son mentiras, que el Señor te ha puesto a ti en el lugar donde estás por una razón y que Él tiene la intención de que tú descubres tu llamado, porque Él te hizo para que lo conozcas, Él te hizo para que lo glorificas con tu vida y que Él puso propósito adentro de ti. Si una vez alguien te dijo
solo, pensaste que no sirves. Esa es una mentira. Dios puso su aliento adentro de ti y Él tiene la atención de levantarte y de darte una vida de propósito. Alguien diga, el pastor está predicando hoy. Necesito aire en mis pulmones. Noé fue enviado a construir el arca. Abraham enviado a una nueva tierra. José enviado a Egipto para preservar la vida. Moisés enviado para liberar a Israel. José enviado para liberar a Israel a la tierra prometida. Gedeón enviado a liderar a Israel de los enemigos de Dios. Samuel enviado a ungir a Saúl y David como reyes. David enviado a pelear contra Goliat y ser rey. Eliseo enviado a continuar el ministerio profético de Elías. Jonás enviado a llamar a arrepentimiento a Nínive. Nehemías enviado a reconstruir los muros de Jerusalén. La Biblia está llena de personas que han sido enviados por Dios. Entonces vamos ahora al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento encontramos una palabra diferente. Noshalach. Es otra palabra porque el Nuevo Testamento está escrito en otro idioma, otro lenguaje. Esta palabra es griega. La palabra griega para enviado es apostolo. Esta palabra también aparece, mira, 200 veces en el Nuevo Testamento, igual que en el Antiguo Testamento. De hecho, de aquí es donde sacamos la palabra apóstol, porque proviene de esa raíz. Y en su forma más simple significa un mensajero enviado. ¿Se recuerdan de Isaías? ¿A quién voy a enviar para que sea un mensajero al pueblo? Entonces lo que vemos aquí, no sé si se dan cuenta, pero la Biblia hay una temporada desde el último profeta hasta los evangelios donde Jesús entra a este mundo y comienza su ministerio. Fueron más de 400 años de silencio. ¿Qué significa esto? Que en esta temporada no escucharon de Dios. En esta temporada no tenían un profeta para guiar el pueblo. Entonces 400 años tenían silencio, y lo que vemos aquí es que Juan el Bautista fue enviado a preparar el camino para Jesús. Lo vemos en Juan capítulo 1. Después la mujer samaritana que tuvo un encuentro con Jesús en un pozo, y ella fue enviada a su aldea para testificar acerca de Jesús. Eso lo vemos en Juan capítulo 4. Y en Matías 28 lo que vemos es Jesús envía a cada discípulo a ser discípulos de todas las naciones. Entonces este es mi próximo punto. Entonces le quiero decir esto, que si tú eres cristiano, mira, la palabra cristiana en la Biblia aparece como una palabra no para levantar a la gente que están siguiendo a Jesús, pero fue una manera de describir los que estaban siguiendo la manera de Jesús. Era como más o menos una palabra negativa. Pero lo que sí vemos en la Biblia, como los describe, si tú has decidido a seguir a Jesús, a entregarle tu vida a Él, la Biblia dice que tú eres un discípulo. Entonces en la Biblia Jesús envió a cada discípulo a ser más discípulos de todas las naciones. Entonces, amigos, te quiero decir, si tú has estado salvado por Jesús, si tú fuiste rescatado por Jesús, tú también estás enviado por Jesús a ser discípulos de todas las naciones. Este llamado no solo para los 12 que andaban con Jesús, pero por cada persona que se identificaba con Jesús. Y es para nosotros este día. Pablo y Bernabé fueron enviados por la iglesia en Antioquía. Felipe enviado
Pablo y Silas enviados para fortalecer las iglesias, Bernabé y Juan Marcos enviados a Chipre, a Timoteo enviado para ser el líder de la iglesia en Éfeso, Tito enviado a Corintio para resolver problemas, Pablo enviado a testificar en Roma de lo que el Señor ha hecho en su vida. ¿Se pueden poner de pie conmigo, por favor? Cada de estas personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tienen algo, una cosa similar, y es esto: cada vez que alguien es enviado, ocurre una transición. Adán tuvo una transición de existiendo afuera del jardín. Abraham tuvo una transición de cómo vivir en una tierra desconocida. David tuvo una transición de pastor de ovejas a rey, y fue una transición de 15 a 17 años. Josué, de asistir de Moisés a liderar el pueblo. Nehemías, él creció en Babilonia. Él nunca vivió en Israel. Él nunca vivió en Jerusalén. Pero él fue enviado de donde él estaba sirviendo al rey de Babilonia a un lugar que él no conocía, con gente que él no conocía, nomás conocía la historia. Eso fue una transición. Y en Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? Que Jesús fue enviado por el Padre para restaurar a la humanidad a una relación correcta con Él.